Para cerrar el bloque de vascular, será una ponencia virtual a cargo del doctor Javier Urra Nuin, neurólogo desde España, quien cuenta con el título de licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Navarra en el 2001, una diplomatura de Estadística para la Ciencia de Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2009, un doctorado en Medicina en la Universidad de Barcelona en 2010, actual jefe de servicio de neurología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor adjunto de Medicina en la Universidad de Barcelona, fellow de Neurología Vascular por la Universidad de Pittsburgh, pertenece como fellow de la European Stroke Association de la ESO, miembro del Comité de Educación de la ESO, miembro de la American Heart Association, miembro de la Sociedad Española de Neurología y de la Sociedad Catalana de Neurología. Cuenta con un prolífico currículo de publicaciones, más de 150 publicaciones, más de 14.900 citas, con un índice H de 53, bastante extraordinario, la verdad. Así que vamos a proceder a escuchar esta plática magistral. Buenas tardes y en primer lugar, gracias a los organizadores por darme esta oportunidad para hablar sobre avances terapéuticos en el ictus, el campo al que me dedico pues, en mi día a día. Yo soy Xavier Urra del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona y aquí tienen mi correo electrónico para cualquier contacto que necesiten. Diré en primer lugar que no tengo ningún conflicto de interés, ningún conflicto comercial. Sí que haré pues una exposición hablando con frecuencia de estudios en los que he participado, pero todos ellos son estudios académicos sin ningún otro aliciente. Y lo hago pues para hablar más allá de lo que puede ser una revisión sobre avances terapéuticos neutra, ¿no?, que pueden encontrar seguramente en la literatura con facilidad. También comentar de lo que no hablaré. No hablaré sobre prevención secundaria, donde diría que en los últimos años sobre todo podemos resaltar el asentamiento de la antiagregación doble durante un periodo corto de 3-4 semanas después del ictus como un tratamiento útil para prevenir recurrencias isquémicas precoces o incluso como alternativa al tratamiento agudo trombolítico en ictus muy leves. Y tampoco hablaré del ictus hemorrágico, donde en los últimos años sí que se están viendo ciertos avances de un tratamiento de una actitud activa, más tratamiento, por ejemplo, el uso de hipotensores en la fase aguda o incluso la cirugía, en algunos casos como la cirugía mínimamente invasiva en hemorragias espontáneas profundas lenticulares. Bien, por tanto, durante la charla, donde sí que me centraré es en el tratamiento agudo del ictus isquémico y seguramente no es necesario que les recuerde cuál es la importancia del ictus, pero nunca está de más de recordar que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo y esto atañe tanto a países más o menos desarrollados económicamente. El ictus suele ser alrededor de la tercera causa de muerte y una causa muy importante de discapacidad en adultos. Las enfermedades neurológicas en su conjunto son la primera causa de discapacidad y entre ellas el ictus es la primera. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque la vascularización del cerebro es algo fundamental. El cerebro, por supuesto, los neurólogos tendemos a verlo como un conjunto de células nerviosas y otras células que las acompañan y les ayudan, pero también se puede ver como una maraña de vasos sanguíneos acompañados de unas células nerviosas que hacen la función que les permiten estos vasos sanguíneos. Y cuando hay un problema de la circulación, pues el cerebro está perdido.
¿Qué ocurre en el momento del ictus isquémico? Bueno, pues se ponen en marcha muchísimas vías patogénicas diferentes que no estudiaremos porque no hay tiempo, pero lo que quería resaltar con esta diapositiva es que a día de hoy el único tratamiento eficaz que tenemos para parar todas estas vías es la revascularización, el tratamiento reperfusor. Los avances que ha habido en el ictus nos permiten tener cierto optimismo, pero a la vez todo depende de cómo miremos el vaso, medio lleno, medio vacío, porque si equiparásemos la neurología vascular a la oncología, yo diría que estaríamos en una fase en la que solo podemos tratar tumores que se puedan operar. Es decir, imagínense una época, ¿no?, en la que no hubiese ni quimioterapia ni inmunoterapia que hoy día permite, ¿no?, afrontar muchos cánceres diferentes y que solo pudiéramos tratar aquellos cánceres operables. Bueno, pues yo veo el campo todavía en una fase un poco inicial y lo que sí es cierto que hemos tenido avances en el tratamiento revascularizador. Por supuesto, y seguro que lo saben, pero nunca va de más recordar en el tratamiento de la fase aguda del ictus, time is brain, tiempo es cerebro, y el factor más importante para el éxito del tratamiento reperfusor es un tratamiento rápido que permita que el crecimiento del infarto que va ocurriendo poco a poco y que al final se relaciona con la gravedad de los déficits neurológicos que tendrá el paciente sea pues más limitado y que consigamos un infarto final más pequeño y una discapacidad menor. El tiempo es cerebro se ha cuantificado. Jeff Saver hizo unas reglas de 3 en las que, bueno, tenemos datos tan llamativos como eso. 1 minuto de retraso al tratamiento equivale a casi 2 millones de neuronas perdidas. Estos números, aunque son anecdóticos, realmente ayudan a entender la magnitud del problema cuando uno intenta concienciar a los equipos médicos, sanitarios, etcétera. Y bueno, el primer tratamiento que tenemos ya hace mucho tiempo y en el que ha habido alguna novedad es la trombolisis sistémica, que habitualmente se hace con alteplasa endovenosa, el TPA recombinante a una dosis, la que se indica aquí en la diapositiva, y que requiere un bolus inicial seguido de una perfusión de 1 hora. Realmente los criterios para administrar la trombolisis sistémica son muy sencillos. El tener una clínica compatible o sugestiva de ictus isquémico habitualmente de menos de 4 horas y media de evolución, el que el TAC craneal sea compatible con ictus isquémico, sobre todo descartando hemorragias, y después, bueno, algunos de sentido común, que haya cierta buena calidad de vida previa para no hacer tratamientos absurdos y que no haya contraindicaciones que, aunque las listas suelen ser enormes, son fundamentalmente circunstancias que puedan aumentar el riesgo hemorrágico. Lo que decíamos, el tiempo es cerebro y el beneficio del tratamiento con trombolisis sistémica depende fundamentalmente del tiempo, de manera que cuando se hacen estimaciones globales se ve que a partir de las 4 horas y media el intervalo de confianza de la estimación del efecto terapéutico ya cruza el efecto nulo del 1 y por tanto el mensaje siempre es cuanto antes mejor. Una vez dicho esto, hace ya unos años se hicieron varios estudios que, utilizando técnicas de imagen avanzada, consiguieron demostrar, ya fuese con estudios de perfusión por CT o por resonancia, mirando el decalaje entre la lesión en difusión y la lesión visible ya en secuencias FLAIR, por ejemplo. Bueno, consiguieron demostrar que si se objetivaba tejido isquémico todavía viable, no infartado eh, de forma definitiva, esos pacientes se podían beneficiar de trombolisis sistémica. Y aquí se muestran en la diapositiva las puntuaciones en la escala ranking de discapacidad, que por si alguien no está familiarizado, cuanto más mayor es la puntuación, mayor es la discapacidad, de forma que 0 es asintomático y 6 es que el paciente ha muerto. Bien, pues los pacientes con estos criterios de imagen avanzada
que recibían alteplasa tenían una tendencia a distribuirse en puntuaciones mejores de la escala de ranking que aquellos que recibieron el control. De todas formas, insisto, el tiempo sigue siendo vital. Esa discordancia, esa capacidad de tratar con trombolisis en ventanas tardías solo se explica porque algunos pacientes tienen una mejor circulación colateral, aquí se ve en este color turquesa, y eso permite que la progresión del infarto y por tanto las probabilidades de tener un buen resultado funcional se mantengan más en el tiempo que en casos con una mala circulación colateral, en las que en aquellos casos pues, las probabilidades de tener un buen resultado funcional caen en picado. Bien, decía que ha habido novedades y fundamentalmente están relacionados con el uso de tenecteplasa como alternativa a la alteplasa. La tenecteplasa es una molécula prácticamente idéntica a la alteplasa. Aquí tienen la estructura molecular de las dos, solo cambian unos pocos aminoácidos y esos cambios en teoría aumentaban la afinidad por la fibrina de la tenecteplasa y eso confería alguna ventaja teórica, como el hecho de que actúe más donde la necesitamos y que haya menor riesgo hemorrágico. Bien, después de muchos estudios clínicos en pacientes con ictus, yo creo que podemos decir que ventajas claras no hay ninguna en cuanto al riesgo hemorrágico y así, pero sí hay una ventaja práctica clarísima y es que la tenecteplasa tiene una vida media de acción más larga, lo que permite una administración en forma de bolus sin necesidad de perfusión. Y eso es una ventaja evidentísima, sobre todo en sistemas sanitarios como en hospitales pequeños, sin tanto personal de enfermería o personal de enfermería especializado. La dosis hemos aprendido que tiene que ser, es diferente de la alteplasa, es de 0,25 miligramos por kilogramo. Si se utilizan dosis más altas, el riesgo de sangrado es mayor. Y bueno, cuando se han hecho metaanálisis de todos los estudios disponibles, ahora los hay más que los que se muestran en la diapositiva, vemos que como mínimo la tenecteplasa no es inferior a la alteplasa o podría haber cierto mínimo ventaja en alguno de los resultados estudiados. Bien, con estos datos y también teniendo en cuenta la escasez mundial que ha habido de alteplasa, algunas sociedades científicas se animaron a recomendar el uso de tenecteplasa como alternativa a la alteplasa segura y eficaz, al menos en la ventana terapéutica estándar de menos de 4 horas y media de evolución del ictus. Hay que decir que con tenecteplasa también hay una escasez mundial porque ambas moléculas se fabrican en la misma fábrica en Alemania que no ha dado bien abasto, ¿no?, para todo el uso que se hace hoy día en el mundo, pero que parece que esta escasez pues mejorará en un año o así cuando acaben de producir una segunda factoría en Viena. Bien, la trombolisis sistémica tiene ciertos riesgos, pero que los riesgos ya están metidos en la ventaja global que ofrecen en cuanto a resultado funcional de los pacientes, pero sobre todo la trombolisis sistémica tiene una limitación y es su eficacia en ictus graves, en aquellos ictus que están ocasionados por una oclusión de gran vaso, como es esta que se muestra en el ejemplo. Aquí ven una oclusión de la cerebral media que se trata de forma eficaz con un stent retriever, con trombectomía, recanalizando el vaso, restableciendo la circulación y extrayendo el trombo. Bien, la trombectomía se demostró que era eficaz ya hace bastantes años, hace 9 años, después de un periodo oscuro en el que todos los estudios iban saliendo negativos. Hubo hasta 5 ensayos clínicos publicados de ictus en territorio anterior que, los 5 demostraron de manera unánime que los pacientes tratados con trombectomía tenían mejores
puntuaciones en la escala de ranking que aquellos que recibían solo tratamiento médico. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bien, desde entonces vemos que hemos podido ir ampliando el tipo de pacientes que se pueden beneficiar de la trombectomía. Aquí, en esta diapositiva, cortesía de la doctora Johanna Ospel, se muestran diferentes estudios o colaboraciones de estudios en los que se ha visto la eficacia de la trombectomía. La colaboración Hermes fue la primera, esos primeros ensayos de trombectomía, primeras fundamentalmente 6-8 horas en territorio anterior. Después se vio que utilizando técnicas de imagen avanzada, los estudios de Fuse y Down demostraron que se podía ampliar la ventana terapéutica hasta las 24 horas. Después conocimos que incluso con un TAC craneal simple que no mostrara una lesión establecida, se podía seleccionar pacientes hasta 24 horas que se beneficiaban de la trombectomía. Y después de esto vino la demostración de la eficacia de la trombectomía en oclusiones basilares y el último muro que ha caído ha sido el de pacientes con lesiones isquémicas establecidas extensas, donde hemos visto que parece que también hay un beneficio y es al que revisaremos en las próximas diapositivas. Cosas que todavía no conocemos. Bueno, ¿qué ocurre con aquellos pacientes que tienen una oclusión vascular proximal pero síntomas leves? Ahí no tenemos la respuesta todavía. Y lo mismo con oclusiones de vaso mediano, los que no tienen una oclusión de gran vaso, sino oclusiones algo más distales. Ahí tenemos más dudas. Sobre lesiones isquémicas extensas que habitualmente habíamos considerado que evitaban, ¿no?, impedían que los pacientes se pudieran beneficiar de la trombectomía. Bien, teóricamente ya teníamos ciertas evidencias de que podía haber beneficio en esos pacientes. Por ejemplo, en este estudio observacional vimos que aquellos pacientes, en el eje de abscisas vemos infartos crecientemente mayores a la llegada al hospital, y en el eje de ordenadas es el crecimiento subsiguiente del infarto en las 24 horas siguientes. Bien, pues en este estudio vimos cómo aquellos pacientes que tenían lesiones más grandes a su llegada son los que a su vez continuaban creciendo más en las 24 horas siguientes, sobre todo si no se trataban con trombectomía. Bien, además, en estudios experimentales sabíamos que dentro de las lesiones isquémicas definidas por radiología, por difusión, por ejemplo, hay tejido viable, es decir, que dentro de las lesiones isquémicas la pérdida de celularidad no es absoluta. El tejido está lesionado, pero eso no equivale a una pérdida del 100% del tejido cerebral. Y lo que se está viendo es que ese concepto de que en la isquemia cerebral hay un núcleo, un core del infarto rodeado de una penumbra isquémica, esta imagen del huevo frito, no es tan así, sino que el tejido isquémico está lleno de minicores y mini penumbras, es decir, que hay heterogeneidad del destino tisular dentro de la isquemia cerebral. Todo eso hace posible lo que hemos visto precisamente en los últimos 2 años, y es que diversos ensayos clínicos, hasta 6, han demostrado que hay un beneficio de la trombectomía, incluso tratando pacientes que tienen lesiones isquémicas moderadamente grandes o incluso bastante grandes en alguno de esos estudios como el LASTE. Y aquí están resumidas los beneficios de la trombectomía respecto a un manejo médico en los estudios iniciales de la colaboración Hermes, primeras horas, territorio anterior, la colaboración Aurora, que incluyó los estudios de ventana tardía con selección de imagen avanzada, y los estudios de infartos extensos, estos 6 que comentaba en la última diapositiva. Aquí vemos el beneficio en cuanto a puntuaciones de ranking de 0 a 2, independencia funcional, y después rankings 3, 4, 5 y muerte.
Bien, en los estudios iniciales de trombectomía vimos que el número necesario a tratar para conseguir una independencia funcional adicional era de solo 5 y en la colaboración Aurora de ventana tardía los datos eran muy similares. ¿Qué hemos visto en los estudios de infarto extenso? Bien, el número necesario a tratar aumenta un poco, hasta 8, pero sigue siendo alto. Aumenta también la proporción de pacientes con puntuaciones de ranking de 3 y no aumenta, sino que disminuye ligeramente a aquellos pacientes con discapacidades moderadas, rankings de 4, y sobre todo bajan la proporción de pacientes con discapacidades muy graves o que fallecen. Por tanto, el beneficio no es tan espectacular, pero vemos que es claro. Lo que ha pasado es que con estos ensayos de trombectomía en ictus extenso hemos visto una cosa que es muy sencilla, pero que a veces cuesta de detectar, y es que un factor pronóstico no es lo mismo que un factor modificador del efecto terapéutico. Y lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo de un estudio que hicimos hace pocos años aquí en Cataluña, de la edad. La edad, por supuesto, es un factor de mal pronóstico funcional en el ictus, y aquí en esta gráfica pueden ver las posibilidades de acabar con un mal resultado funcional después de un ictus, y en el eje de abscisas la edad creciente. Aquí vemos la probabilidad de quedar mal en pacientes en función de que se hayan tratado en rojo o no tratado en azul con trombectomía. Y como pueden ver, la relación entre mayor edad y peor resultado funcional es todavía más estrecha y más marcada en aquellos pacientes que no se tratan con trombectomía. Es decir, que el ejemplo de la edad nos está diciendo que el beneficio de la trombectomía se ve también en pacientes que tienen factores pronósticos desfavorables. Y más en general, podemos decir que estamos viendo que realmente la mayoría de los pacientes sí que se benefician en mayor o menor grado de la revascularización. Lo que pasa es que aquí no se acaba el problema. ¿Por qué? Pues porque para empezar no tratamos a todos los que deberíamos y además, aunque los tratemos, no curamos a todos. ¿Qué podemos hacer para mejorar todavía más nuestras tasas de trombectomía y los resultados funcionales de los pacientes? Bueno, por un lado podemos estudiar el manejo prehospitalario, cómo nos organizamos en el sistema sanitario para conseguir que aquellos pacientes que necesitan reciban el mejor tratamiento disponible. Esta pregunta se ha hecho en muchos sitios y cada uno tiene sus particularidades territoriales. Aquí hay un mapa de Cataluña y la pregunta básica sería: ¿qué pasa si nos alejamos de Barcelona, que es este acúmulo de puntos azules que representan centros terciarios de ictus capaces de hacer trombectomía? ¿Qué pasa si un paciente tiene un ictus en una zona lejana que tiene más cercanos centros pequeños de trombectomía, o que no hacen trombectomía, perdón, son centros de teleictus o centros primarios de ictus que pueden administrar trombolisis pero no trombectomía? Es mejor llevar a este paciente directamente a un centro de trombectomía con un trayecto más largo, o es mejor ir al centro hospitalario más cercano primero. Bien, preguntas similares se han hecho en diferentes sitios del mundo, pero nosotros aleatorizamos este tipo de pacientes en el ensayo clínico RISCAT, y que intentaba, eso es, comparar el modelo A, que se dice drip and chip, vas primero al hospital cercano, ahí sí se puede, se hace la trombolisis sistémica y secundariamente se traslada el paciente, o el modelo de mothership, ir directamente al centro grande. Bien, los resultados del ensayo globalmente fueron neutros, no hubo una ventaja de una rama respecto a la otra. Hemos visto que el hecho de que pueda haber o no beneficio en trasladar directamente al paciente al centro grande, terciario, depende fundamentalmente de cómo funciona el centro pequeño. Si el centro pequeño es rápido, es ágil, trata rápido al paciente, lo traslada rápido, no hay ventaja. Si el centro pequeño no está dotado o el personal no está bien formado, sí que puede merecer la pena
saltárselo. Y finalmente ha habido un subestudio de qué pasaba con aquellos pacientes con sospecha de ictus, pero que finalmente comprobábamos que tenía un ictus hemorrágico. Y lo que se ha visto es que probablemente es perjudicial hacer un traslado largo hasta un centro terciario. Estos datos publicados en JAMA Neurology no conocemos bien el motivo. Podría ser complicaciones durante el traslado, vómitos, neumonías, pero estamos todavía estudiándolo. Y cómo no, en el año 2024 hablar un poco de inteligencia artificial. Bien, hay diversas iniciativas por las que métodos automatizados de imagen nos pueden ayudar y yo quería poner este ejemplo de una empresa pequeña de Barcelona que lleva ya una década trabajando y que consigue detectar sospechas de oclusiones de gran vaso en base a un TAC simple sin contraste, sin necesidad de adquirir un angioscáner con contraste. Herramientas así que dan la conclusión de sospecha o no de oclusión de gran vaso en solo 2 minutos, creo que pueden ser útiles sobre todo en centros menos dotados, y esta herramienta en concreto, que ya tiene marcado de Comunidad Europea y ahora están trabajando para obtener la autorización de la FDA, ha demostrado un valor predictivo muy alto respecto al angiotac. Por tanto, disponer de herramientas así en el futuro próximo nos puede ayudar a hacer el diagnóstico y las decisiones de traslado de los pacientes de manera más rápida. Cuando hablamos de qué más hacer, yo creo que sobre todo tenemos que pensar en combinar tratamientos, ¿eh? Tenemos la trombolisis sistémica, la trombectomía, y creo que los neurólogos somos la única especie que se haría la pregunta esta de ¿hace falta hacer trombolisis antes de la trombectomía? Eh, en serio, me cuesta un poco entender cómo ha habido tantos ensayos clínicos, que son unos cuantos ya, intentando responder a esta pregunta. Bien, la respuesta es bien sencilla, no hace falta hacer más estudios, ni siquiera aleatorizando 2.310 pacientes se ha demostrado que no dar trombolisis sistémica antes de la trombectomía no sea inferior. Dicho de otra manera, hay que dar trombolisis sistémica si el paciente no tiene contraindicaciones y, por supuesto, no hace falta esperar a que haga efecto, sino que si el paciente está en un sistema sanitario donde se dispone de trombectomía, esa tampoco se debe demorar. Otra pregunta diferente sería, ¿y cuando acabamos la trombectomía, que hemos abierto la oclusión proximal, ¿sabemos si los capilares distales, las arteriolas distales, están bien reperfundidas o no? Bien, hay motivos para pensar que esto no es así, sino que puede haber déficits de perfusión más pequeños distales, y por eso hace unos años hicimos este ensayo clínico, CHOICE, en el que el paradigma era el contrario, es decir, uno hacía TPA sistémico o no, según estuviese indicado, trataba con trombectomía y solo en los casos en los que el vaso se abriera, se aleatorizaba al paciente a dar o no TPA, dar TPA o un placebo. Bien, el estudio fue un éxito. Demostramos que la alteplasa intraarterial en pacientes con recanalización satisfactoria era segura y además era eficaz. Los pacientes se recuperaban mejor. Hicimos un subestudio de imagen, una imagen avanzada de investigación con unas resonancias espectroscópicas y de perfusión post-tratamiento, con las que pudimos entender el motivo de esa mejoría. Vimos que pacientes tratados con alteplasa, aquí en sombreado, tenían menos déficits de perfusión que los que recibieron placebo. En la espectroscopía vimos que aquellos que recibieron alteplasa mantenían una mayor celularidad en el tejido cerebral que los que recibieron placebo, y el crecimiento del infarto también fue mucho menor en los pacientes tratados con alteplasa. Por tanto, hemos conseguido demostrar que con la simple administración de un pequeño bolo de alteplasa intraarterial podemos mejorar
el índice de buena recuperación funcional desde alrededor del 40% hasta casi el 60%. Y estos datos, pues pretendemos demostrarlos, confirmarlos en un segundo estudio, el CHOICE 2, que se está desarrollando ahora en 12 centros de toda España. Pero cuando hablamos de combinación de tratamientos, seguro que todos estaríais pensando en combinar revascularización con algún tipo de neuroprotección, algo que se ha intentado repetidas veces, tanto en estudios experimentales como clínicos, pero de forma fallida, lo que llevó pues, a las compañías farmacéuticas a dejar de estudiar la neuroprotección como una oportunidad, pero que pienso que no es así y tenemos datos para el optimismo. Yo os quería poner dos ejemplos de dos fármacos, la nerimetida y el ácido úrico, que actúan en dos procesos patogénicos diferentes que son muy importantes en la isquemia cerebral, como son la excitotoxicidad en el primer caso y el estrés oxidativo en el segundo. Bien, la nerimetida es un fármaco muy prometedor y que, sin embargo, cuando ha llegado a la fase de ensayos clínicos en el ictus, no lo ha tenido fácil. Ha habido ya dos ensayos clínicos combinando trombectomía y nerimetida o placebo que han sido neutros, no han sido positivos. Y sí, un estudio que todavía no está publicado, pero se presentó en el Congreso Mundial del Ictus del año pasado, en el que una administración ultra rápida en la ambulancia en pacientes con sospecha de ictus de nerimetida daba algún indicio de ligera tendencia positiva con el tratamiento. Es decir, que es posible que esa molécula haga algo, pero hace poco si no se administra de forma muy rápida en ambulancias. ¿Por qué es eso y por qué esa limitación? Pues fijémonos de nuevo en esta gráfica, ¿no? En estos procesos patogénicos en la isquemia cerebral ordenados según el tiempo en el que son tan relevantes. La excitotoxicidad es relevante sobre todo en los primeros minutos de la isquemia cerebral. Por tanto, es lógico que solo veamos mejorías con este fármaco, una administración ultra rápida que no es posible en la mayoría de los casos, porque los pacientes seguramente a ustedes no les llegan en los primeros 15 minutos del ictus. Por tanto, en ese sentido, el ácido úrico, que ahora les hablaré un poco, es un fármaco muy prometedor. Ataca el estrés oxidativo, algo que tiene una ventana terapéutica más amplia, de horas de duración. El ácido úrico, aunque tiene mala prensa porque causa gota, realmente es el mayor antioxidante que tenemos en nuestra sangre. Y se han hecho una serie de estudios durante muchos años demostrando que puede ser protector en la fase aguda del ictus. Hace ya 10 años se completó el estudio Urico-Ictus que evaluaba ácido úrico versus placebo como terapia añadida a la trombolisis sistémica. El estudio fue negativo con una P de alrededor de 0,09 porque la ventaja que tuvo fue de solo un 6%. Sin embargo, cuando estudiamos qué pasaba en aquellos pacientes que ya en aquella época ocasionalmente se trataban con trombectomía, es decir, que tuvieron una reperfusión mucho más exitosa, en aquellos la adición del ácido úrico aportaba un 19% extra de posibilidades de buena recuperación funcional, lo que hace pensar que la combinación de reperfusión efectiva con ácido úrico es una herramienta muy prometedora. Bien, sus compañeros del norte de América, de Estados Unidos de América, no tuvieron suficiente con este experimento en humanos españoles y dijeron pues, que hacía falta más evidencia preclínica para apoyar algún tratamiento neuroprotector y hicieron este estudio SPAN, un ensayo multicéntrico preclínico, es decir, experimental, en el que 6 universidades americanas proponían 6 fármacos prometedores en el ictus y se hacían una serie de experimentos como en diferentes etapas en las que iban pasando solo aquellas moléculas que eran más prometedoras. Al final se abrieron los sobres, se miró en ese estudio multicéntrico ciego
cual había llegado al final, y la buena noticia es que fue el ácido úrico, lo que llevó, bueno, un poco comprometido a este estudio el hacer un diseño de un ensayo clínico con financiación pública norteamericana para demostrar de una vez por todas si el ácido úrico tiene un efecto neuroprotector importante añadido a la reperfusión en el ictus. Y es un ensayo clínico que tengo el placer de anunciar que el director de mi unidad de ictus, el doctor Chamorro, está diseñando en estos momentos con la previsión de que pueda iniciarse el año que viene. Por tanto, un momento pues relativamente positivo en el campo en el que yo creo que hay algún otro ejemplo que no he comentado, os he hablado sobre todo de los que mejor conozco, pero yo creo que es bastante probable que en los próximos 5 años descubramos algún tratamiento realmente neuroprotector. Solo me queda acabar con los mensajes clave. La revascularización es beneficiosa para muchos pacientes, incluidos los que tienen lesiones extensas. Necesitamos más tratamiento para el ictus, no menos, y la combinación de tratamientos parece la mejor manera de maximizar la eficacia de la revascularización en los próximos años. Gracias por su atención y ahora en unos minutos estaré feliz de atender a sus comentarios o las cuestiones si puedo ayudar en algo.